Y este día, hermanos, vamos a terminar con la serie que iniciamos hace 3 semanas, que es No améis. Pero este día quiero enfocar el tema, ya habiendo hablado de la codicia de la carne, habiendo hablado de la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, quiero enfocar el tema a algo más práctico. Quiero que vayamos y entendamos un poco acerca del devocional familiar, que considero que es importante, porque lo vamos a ver en las Escrituras, que como familias procuremos tener vidas devocionales a Dios, una vida devocional a Dios, pero también que sea reflejado en nuestra vida de piedad diariamente, tanto de manera individual como de manera familiar. Así que quiero que veamos entonces el tema del devocional familiar. Normalmente uno piensa, cuando habla de devocional familiar, piensa en un momento en específico. Pero quiero que por un momento veamos que no solamente depende de un momento en específico, como un amuleto, sino depende de una vida entregada a Dios de manera individual, pero también de manera familiar. Así que la palabra devocional podemos ver que viene de la palabra devoción. Su raíz está en la devoción. Y conlleva una acción. ¿Qué podemos entender por devoción? Es un amor, es un fervor y adoración a Dios. Esto surge de un cambio interno en la persona y conlleva a una manifestación exterior, concreta, de este medio, es decir, de este cambio, a través de una forma y estilo de vida. Es decir, la devoción viene como producto de un cambio interno, es decir, hemos recibido salvación, hemos sido escogidos, así que nuestra devoción viene inherentemente hacia aquel que nos salvó, que nos regeneró, pero eso cómo queda mostrado a través de acciones concretas, a través de acciones específicas, de manera individual, pero también vamos a hablar de manera familiar. Y una vez más podemos ver que esta palabra devoción está relacionada con la consagración de nuestra vida a Dios. Está relacionado con que seamos personas consagradas completamente a Dios, entregadas completamente a Dios. Así que, aunque probablemente tenemos en mente un momento específico al hablar de devocional familiar, es decir, tenemos pensado, bueno, no sé, lo podemos hacer periódicamente, cada semana, cada 3 días, aunque cuando hablamos de devocional familiar, comúnmente tenemos en mente un tiempo en específico, realmente este viene como resultado de un cambio interno y de consagración en los corazones de los miembros de la familia. Entonces queda como resultado procurar el devocional en adoración a Dios, tanto en momentos específicos como en tiempos en congregación, como familia en el hogar. Entonces podemos ver esta consagración que fue pedida, esta devoción fue pedida al pueblo de Dios. Y creo que es bueno ver este ejemplo. Vamos a ir a Deuteronomios, que nos habla precisamente de que como familias debemos de procurar esto de que seamos edificados en la palabra. El pueblo de Dios se le pidió esta devoción total, pero veamos que cuando Dios les entrega la ley, lo hace y los entrega y se los pide en contexto familiar, que ellos deben de enseñárselos unos a otros. Y quiero también recordar que la forma de hacer evangelismo en el Antiguo Testamento no era como nosotros lo conocemos hoy, de ir y de discipular, era más centrípeto, es decir, a través de ellos guardar la ley, a través de ellos de obedecer la ley. Los demás pueblos debían de ver la obediencia del pueblo de Dios a la ley, de manera que hicieran evangelismo. Y eso es bonito entender por lo que vamos a leer, porque precisamente Dios entrega la ley y pide en Deuteronomio 6:5, que dice de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ok, al entregar la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo eso es algo que queda evidente. Esa devoción queda en evidencia a través de acciones. Con el corazón, con nuestra alma y con las fuerzas. Eso le estaba pidiendo el pueblo de Dios, le entrega para que muestren devoción en su vida, con su vida, de manera completa, de manera plena, no solamente una parte, no solamente algún tiempo de la semana, algún tiempo del día, sino por completo. No solamente era en esos momentos que se congregaban en la tienda de reunión para adorar,
y llevar sus ofrendas, no, era por todo el tiempo de su vida, por cuanto habían sido escogidos para ser el pueblo de Dios. No eran en tiempos específicos, no eran en momentos específicos, sino era con toda su vida, en todo momento. De igual manera, ahora, a nosotros se nos pide, aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios por medio de Cristo Jesús, que tengamos una vida de devoción a nuestro Dios, lo cual queda evidenciado de manera externa, con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestras mentes, y por eso hemos estado hablando las semanas anteriores que no amemos al mundo, a la codicia de la carne, a la codicia de los ojos, que no amemos lo que el mundo nos da, la codicia de los ojos, y la vanagloria de la vida. Sino que por el contrario debemos de tener amor hacia Dios, es decir, y que quede evidenciado en nuestra devoción, en nuestra vida de piedad. En nuestra vida diaria se nos pide, se nos demanda a nosotros como hijos de Dios. De manera que también queremos ver este día la importancia de que como familia velemos, cuidemos y nos guardemos unos a otros a través de procurar devoción a Dios, ya sea en momentos específicos, pero también diariamente guardándonos y cuidándonos. Así que sabemos que es un cambio interno, lo que hace que cambie nuestras vidas, la regeneración, y eso resulta para devoción, y eso es lo que nos pide en el Nuevo Testamento. Se nos pide a aquellos que somos el pueblo de Dios, unidos con Cristo, unidos a Dios por medio de Cristo. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Debemos de presentar nuestros cuerpos. El texto se explica por sí mismo. Ahora bien, quiero que nosotros volvamos y notemos que el pasaje en Deuteronomio, como les comentaba, Dios lo entrega al pueblo, lo entrega a la nación que Él creó. Él escogió a Abraham, no creó y no tomó una nación existente, sino Él creó una nación para sí, les entrega su ley, pero en Deuteronomio 6, del 1 en adelante vamos a leer, muestra de que ellos, como resultado de recibir la ley, debían de vivir en esa devoción, pero que ellos debían de enseñar a sus hijos. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Por qué Dios entregó la ley? Y hemos hablado durante varios domingos en la serie del Antiguo Testamento, el Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios entregó la ley? Dios entrega la ley a Israel para que les vaya bien en la tierra que Él les había entregado, para que ellos vivieran bien. Así que les entrega esa ley para que, obedeciendo la ley, pudiese irles bien y tuviesen bendición por su obediencia a la ley. Ahora bien, esa misma bendición quiere que sea enseñada a los hijos, para que sus hijos teman a Dios, para que sus hijos vengan y disfruten la tierra prometida, pero veamos que debe de ser instruida y enseñada aquella ley que Él les había entregado. Entonces, luego es que dice, en Deuteronomio 6, sigue leyendo por favor, del 5 en adelante, que habla y muestra la importancia de que ellos debían, después de recibir la ley, amar con su vida, pero que ellos debían de enseñar a sus hijos. Lee, por favor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Ok, notemos que Él entrega la ley, pero ahora bien, Él pide que sea instruido a los hijos, pero ¿en qué momento debe de ser instruido? En todo tiempo. De alguna manera podríamos ver y decir, cada circunstancia que como familia puedan pasar y podamos pasar, que sea de provecho para la edificación. Es decir, cuando tú estés sentado, dice, e inculcarás a tus hijos, hablarás de ellas sentado en tu casa o andando por el camino, al acostarse, al levantarse, es decir, en todo tiempo
debe de ser un momento para poder edificar, instruir y procurar enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Lo especial de este texto y lo bonito de este texto, una vez más recalco, fue entregada la ley para que ellos vivieran bien, porque Dios quería que ellos fueran obedientes y tuvieran bendición, pero también para que, guardando la ley, los demás pueblos, evangelismo, proclamación, tal vez es el evangelio, la forma de hacer proclamación en el Antiguo Testamento, vemos aquí, para que los demás pueblos, al ver que ustedes guardan la ley y sus hijos la guardan, puedan maravillarse y venir. Pero comienza entregándola, pero Él lo habla a la familia, lo entrega, pero dice a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, que es entregado, pero que debe de ser inculcado como familia, en todo momento, no en un tiempo. Cuando hablamos de que la familia debe de ser una familia que viva en piedad y en devoción, no solamente lo debemos de entender como un tiempo en específico. No estamos hablando aquí que el devocional familiar, y lo aclaro ahorita, es un amuleto. Híjole, como no tenemos, perdón la expresión, como no tenemos un devocional periódico, por eso es que la familia no está bien. Porque el amuleto no es la reunión semanal que se puede hacer o periódica, sino es la confianza en Dios. Pero vemos aquí que es en todo el tiempo. ¿De qué sirve? Podríamos decir, reunirse cada lunes, cada miércoles, jueves, viernes, si en la vida diaria no somos capaces de poderlo aplicar y no podemos vivir en obediencia a la palabra. Un momento específico no va a cambiar los corazones. Somos instruidos, claro que sí. Somos traídos a la luz, claro que sí. Por gracia y misericordia, a través de la palabra, somos convencidos de pecado y por eso son las reuniones, los discipulados, pero debe de transformar de manera que se vea reflejado en el diario vivir. Es lo que está pidiendo aquí, que tú lo enseñas a tus hijos en todo tiempo. Cuando tú camines, cuando tú te acuestes, cuando te levantes, toda circunstancia debe de ser momento para poder instruir, para poder edificarnos, enseñarnos. ¿Por qué pasó esto, papá? ¿Por qué pasó esto? Y comienza a preguntar, o como familia, ¿viste lo que pasó? Sí, pero Dios tiene el control. Dios guarda. Dios nos protege, Dios nos cuida. Al final Dios es quien nos provee. Todo momento debe de ser, llamémoslo excusa, para poder edificarnos, enseñarnos, instruirnos en qué, en amor, en la verdad, a través del Evangelio. Es lo que vemos que está pidiendo aquí, que como familia se debe de hacer todo el tiempo. Entonces podemos ver que Dios demanda una devoción a su pueblo para que estos enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es decir, debemos de entender que el devocional familiar es nuestra dedicación, nuestro esfuerzo como familias para consagrarnos a Dios y que esto se quede reflejado en nuestra vida práctica diaria a través de la vida de piedad. Ahora bien, si volvemos al concepto que yo hablé al principio de devoción, la devoción es un amor, un fervor, obediencia y adoración a Dios, en todo caso, a nuestro Señor y Salvador. Notemos que esa devoción parte del amor. Y el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros y por eso la palabra misma nos ordena, Dios nos dice, no amen al mundo. No améis al mundo, es decir, la codicia de la carne, la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, no amemos al mundo. Nuestra devoción a Dios nace de un genuino amor, el cual no es por nuestras fuerzas, sino porque Dios lo derramó en nuestros corazones. Y si el amor del Padre está en nosotros, y sí lo está, entonces nosotros vivimos en total devoción como familia a Dios. Procuramos vivir en devoción a nuestro Señor. Y es lo que hemos estado hablando estas últimas semanas y lo que dice 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es que la carta de Juan nos está pidiendo que amemos a nuestro Dios, y ese amor nos lleva a una acción, a no amar al mundo. Y el versículo 17 dice a permanecer, a procurar, a permanecer constantemente en nuestro Dios. Ahí viene la importancia de lo que leíamos en Deuteronomio, enseñando todo tiempo, que tú le enseñarás a tus hijos todo el tiempo. Como familia procuramos ser instruidos, edificados todo el tiempo. Y debemos de procurarlo. Las circunstancias, muchas veces el mismo pecado no nos lo permite, nuestra arrogancia, pero debemos de procurar
enseñarnos, instruirnos, edificarnos en amor todo el tiempo, porque la palabra nos dice que no amemos al mundo y nos pide que permanezcamos en el Señor, que permanezcamos en la palabra, en nuestro Dios. Podemos entonces ver que la Biblia nos pide que nuestro amor a Dios de manera individual quede reflejado, pero si es de manera individual, personal, íntima, también será reflejado de manera familiar. Procuramos que entonces esto sea de manera grupal en la familia. Y podemos ver algunos de estos ejemplos de la importancia de que nuestra familia sea, o procuremos que nuestra familia adore al único Dios verdadero y que muestre devoción al único Dios verdadero. Dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué está diciendo, yo y mi casa, yo voy a servir a Dios, y mi casa también. No está dando la opción, él está diciendo, ustedes decidan, pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Y hemos decidido servir. Yo no sé si para ustedes es de provecho, no sé si para ustedes es de beneficio, pero quiero que sepan que yo sí voy a servir al único Dios verdadero. Inmediatamente el pueblo contesta, no, sino que estaremos contigo y caminaremos contigo. Y vamos a servir al único Dios verdadero, vamos a servir a tu Dios, le dice. De igual manera vemos que en el Nuevo Testamento algunos ejemplos de cómo la familia o cómo se debe de procurar como familia adorar y mostrar devoción a nuestro Dios. Y podemos ver el caso de Lidia, que fue una mujer a la cual Dios abrió el corazón luego de haber recibido, es decir, estaba siendo predicado el Evangelio, Pablo estaba predicando el Evangelio, así que Dios abrió el corazón de Lidia para que ella recibiera. Una vez ella cree en Dios, inmediatamente dice las Escrituras que fue bautizada ella y su familia, que dice Hechos 16:14 en adelante. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa. Y nos constriñó. Así que ella escuchó el Evangelio, su corazón fue dispuesto de parte de Dios para que ella recibiera el Evangelio, hubo salvación en ella, inmediatamente ella procuró el qué? Que su familia viniera y sirviera al único Dios verdadero. Así que hay una evidencia externa de que su familia se convirtió y creyó en Dios. ¿Cuál es? El bautismo. Se bautizaron como evidencia de que ellos estaban confesando como familia, como grupo familiar que creían en Dios. Así que esa vida de piedad, de devoción era demostrada de manera familiar. Es un tema importante en las Escrituras. Es un tema que debemos no dejar a un lado. Y es ahí donde nosotros debemos de procurar proclamar el Evangelio en el hogar. Hay muchas familias o hay muchas personas que han venido a los pies de Cristo y están luchando porque tal vez el padre no cree en Dios o la madre no cree o totalmente la familia no quiere creer en Dios, pero uno debe dedicarse a la oración y debe de procurar con su vida misma proclamar el Evangelio, procurando una vida de piedad, de manera que sea proclamado Cristo y como familia, como grupo familiar, vengan a Dios. Pero esto depende solamente de Dios, solamente de Cristo, no depende de nosotros o no depende de cómo vivamos, sino única y exclusivamente de Cristo Jesús. Pero también podemos ver el caso del carcelero, que más adelante, un par de versículos adelante en Hechos 16, vemos que Pablo siguió predicando el Evangelio, fue encarcelado y a medianoche tembló y las puertas fueron abiertas, así que el carcelero al despertarse vio que estaba todo abierto y ya quería matarse porque se habían ido los presos y él tuvo temor de su vida. Así que dice el pasaje de Hechos 16 del 28 en adelante de la siguiente manera. Pero Pablo le dijo a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Pidió entonces una luz y corrió adentro, y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas, y conduciéndolos afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús, dice, y serás salvo tú y tu casa.
Está diciendo, tú cree. Inmediatamente pasa a un tema familiar y toda tu casa va a creer. Pero sigue leyendo. Y le hablaron la palabra del Señor. Ok, le hablaron la palabra del Señor. Ellos vienen y después comienzan a evangelizar. Lo mismo que pasó con Lidia. Comienzan a hablar el evangelio, comienzan a enseñar el evangelio al carcelero y comienzan a instruirlo después de haberle dicho, cree tú. Pero era necesario que se le proclamara el evangelio. Sigue leyendo. Con todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante fue bautizado él y todos los suyos. Y los hizo subir a la casa, les puso la mesa, y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído a Dios. Ok, él se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, pero fue predicado el evangelio. Así que la predicación fue hecha a él, a su familia, y como evidencia de esa devoción y de piedad, se bautizaron. Ellos vinieron y decidieron creer y decir públicamente, y para que sea visto por los demás, nos vamos a bautizar. Así que una vez más, recapitulando lo que venimos hablando, Dios entrega la ley, vemos un ejemplo, y que debe ser enseñada e instruida a los hijos y a los hijos de los hijos para que los demás, al ver esta obediencia a la ley, a la palabra, esa vida de devoción a Dios, los demás puedan maravillarse y venir y preguntar y ser evangelizados. Pero como familia debían de ellos, en el pueblo escogido de Dios, como familia de manera individual, debían de procurar esa devoción a Dios y de manera como nación, obviamente, iba a ser reflejado a los demás. Pero lo que estamos viendo acá, ellos decidieron, después el carcelero y su familia decidieron públicamente, a través del bautismo, evidenciar que ellos habían creído en Dios y se regocijaron en eso. Y sabemos que una vez más un devocional familiar no va a cambiar a las personas, no cambia la familia, no cambia el corazón, no es un amuleto. Sin embargo, procuramos ese momento, ya hablando, en este caso ya hablando de un momento específico durante la semana, procuramos en ese momento ser instruidos, dedicarnos a la oración como familia, dedicarnos a la enseñanza, a la exhortación, animándonos, alentándonos, consolándonos, procurando como familia, y eso realmente es lo que comienza a poner una conciencia distinta, y la palabra comienza a transformar nuestras mentes y nuestros corazones como familia, como hogar, y en todo eso entonces procuramos que Dios sea glorificado dentro del hogar, y es ahí donde resulta la piedad. Así que debemos de ver de que la vida de piedad, nuestra vida, la vida, cuando hablamos de vida de piedad, es algo práctico, no es un nivel, no es un concepto. Cuando hablamos de vida devocional, la devoción a Dios viene por una regeneración, lo cual queda evidenciado en nuestro accionar, en nuestra forma de obrar de manera individual o como grupo de familia, a lo que llamamos entonces una vida de piedad, de manera individual y de manera familiar. Así que una vez más, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de procurar que como familia seamos edificados en amor. Y en verdad, es nuestra responsabilidad que nuestro hogar sea edificado en la palabra. Por otro lado, quiero agregar algo más, porque es importante procurar guardar la familia y defender la familia a través de manera individual, viviendo piadosamente, pero también reuniéndonos como familia, dedicar tiempo a orar, a clamar a nuestro Dios. Recordemos que la familia es una institución creada por Dios en el Antiguo Testamento. Fue Dios quien instituyó el matrimonio. No fue el hombre, no fue un invento de nadie, sino que exclusivamente y únicamente de Dios. Y si unimos esto a Efesios 5, que no lo leeremos, pero Efesios 5, Pablo muestra que la familia debe de ser un reflejo. Él comienza a hablar de las funciones de la familia y comienza a decir: el esposo ame a la esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a la iglesia. Así la esposa debe de sujetarse al marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Digo esto acaso por el hombre. No, digo esto a causa de Cristo y la iglesia. El matrimonio debe de reflejar y debe de ser evidencia a la luz del mundo. Aquellos que no conocen una familia cristiana, debe de ser evidencia de la unión entre Cristo y la iglesia. Debe de ser ese ejemplo. Entonces, si esto es así, es obvio y es claro que nosotros hoy en día estamos ante una lucha constante a la cual Satanás trata de separar, de dividir la familia y de desvirtuar. Por eso vemos tanta diversidad de género, muchos son ataques a la familia, porque precisamente es una institución que Dios creó en el Antiguo Testamento desde el principio. Dios creó esa institución.
Entonces Satanás está atacando constantemente su hogar. Trata de destruir, de dividir, separar, a toda costa, de desvirtuar los conceptos y los roles dentro del hogar de la familia. Por eso es que se desvirtúa los diferentes roles que se debe de hacer, cómo debemos de comportarnos. Es decir, comienza Satanás a atacar la mente. De ahí la importancia de que vengamos y procuremos como familia ser edificados, ser instruidos, exhortados, abriendo el corazón, confesando pecados, para apoyarnos mutuamente y ser edificados y guiados hacia Cristo. Pues esa es la importancia de nosotros de defender nuestro hogar, la familia, y que sea para gloria de nuestro Señor y evidencia a los demás de que creemos en Cristo Jesús. Así que la devoción debe de ser reflejada de manera práctica, diariamente, no como un momento específico, sino en nuestro diario caminar, en el trabajo, en el estudio. En cada momento debe de ser reflejada esa vida de devoción. Es lo que nosotros llamamos vida de piedad. La vida de piedad es algo que nosotros viene no por nuestras fuerzas, sino por Cristo mismo. Y vemos algunos ejemplos en Hechos 10:1 y 2 también en un contexto familiar, hablando de Cornelio, que dice que él y su familia eran una familia piadosa. ¿Qué dice Hechos 10:1 y 2? En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. La piedad de Cornelio era vista en relación de su forma de vivir. En este caso está relacionando sus limosnas y su oración a Dios continua, como una vida de piedad, un acto de piedad de manera familiar, él y toda su familia. Es por eso que debemos de entender que Satanás va a atacar constantemente la familia. Satanás va a atacar el núcleo familiar, va a atacar su hogar, precisamente porque quiere desvirtuar lo que Dios mismo creó. Pero de igual manera notemos que no solo era de manera individual en Cornelio, sino que era todo su hogar, toda su familia que vivía en piedad. Pero vemos, y si seguimos avanzando, la piedad debe de ser vista o debe de ser evidencia o vista en todos aquellos que creemos en Dios, debe de ser vista por todos los demás. La piedad es algo que debe de quedar claro a los ojos de los demás y a los que nos rodean en el mismo hogar, pero ante los ojos de los demás. Segunda de Pedro 3:11 dice de la siguiente manera: puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, dice. Debemos de procurar vivir una vida santa y piadosa, una vida de santidad, y está hablando en todo momento, no es un tiempo específico, no es porque nos reunimos una semana, pero es necesario también que de manera colectiva nos unamos a orar, a clamar a Dios, a leer las Escrituras, pero que también sea reflejado en nuestro día a día. De igual manera nosotros podemos verlo en 1 Timoteo 2, del 1 al versículo 2. Exhorto pues, ante todo, que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Y es que por cuanto nosotros amamos a Dios, es que no amamos al mundo. Así que la codicia de la carne, una vez más, la vanagloria de la vida, la codicia de los ojos, a través de esos pecados que parten comienzan en el corazón por nuestra propia concupiscencia, claramente va a llevar a destruir la familia, nos va a destruir a nosotros mismos y al hogar. Por nuestro propio pecado es que las discusiones se salen de control y no se pueden guiar de manera correcta, y Dios no es glorificado en esos momentos de conflicto en el hogar. Así que, ¿cómo evitamos entonces ser edificados? Bueno, la palabra de Dios en 1 Timoteo 6 dice que debemos de seguir la justicia, la piedad, la fe y el amor. Veamos ahí cómo une, no vamos a hablar de la justicia ni de la fe, pero estamos hablando de la piedad y hablamos del amor a Dios y no al mundo. Que debemos de procurar para realmente ser edificados y no amar al mundo, sino que vivir de manera piadosa, de manera santa, pura, de manera individual y familiar, para que Dios sea glorificada. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:11? Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero también podemos ver que la base de la vida de piedad es la palabra misma. La base de nuestra vida piadosa no parte de nuestras fuerzas, de nuestro intelecto, o porque seamos buenos por nosotros mismos o justos, sino porque nuestros ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, son abiertos para poder comprender las Escrituras y de así vivir de manera piadosa, que dice Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice a la doctrina que es conforme a la piedad. Pero veamos que dice las palabras de Jesús el Mesías, esa doctrina que es, si alguno no se amolda a la palabra, a la doctrina, a la sana doctrina, que es conforme a la piedad, entonces es cuando uno comienza a hacer o hablar de manera insensata. No somos sensatos, entonces cuando hablamos, cuando nos alejamos de la sana doctrina, de la palabra de Dios, que es conforme a la piedad. Lee el versículo 4. Está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas. Y es ahí precisamente en la familia, por no entender la palabra, que es la palabra del Señor Jesucristo, que es la doctrina que es conforme a la piedad. Si lo vemos a un nivel familiar, de ahí viene, por eso es que estamos envanecidos, no entendemos nada, y vienen sospechas, y vienen difamaciones, vienen pleitos, riñas, y como vivimos centrados en nosotros mismos, pensamos siempre lo peor de la otra persona. Vivimos de manera desconfiada, tanto hombres y mujeres, desconfiando totalmente y sospechando de todo, muchas veces en el hogar. Porque no están descansando en Dios, sino que están descansando en sus propias fuerzas, en su propio intelecto. Tanto uno como otro, los hijos, los padres, las madres, comienzan a vivir de una manera sospechosa, sospechando de todo lo demás, con difamaciones, envanecidos totalmente, no entendiendo, sino que tiene manía por discusiones, en manía discutiendo todo el tiempo, porque no está centrado en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la vida de piedad. Así que podemos claramente ver y decir aquí que esa vida de piedad es reflejada en nuestros momentos de discusión, en esos momentos de hablar en la familia, de cómo vivimos en la familia. Pero también que dice Tito 1:1. Pablo, un siervo de Dios y apóstol de Jesús el Mesías, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad, que es según la piedad. Al conocimiento pleno de la verdad, el Evangelio mismo. La palabra de Dios es la base de nuestra vida de piedad. Viene a ser lo que nos instruye para que nosotros vivamos correctamente y se vea reflejado en el hogar, en la familia, y se vea reflejado cuando rechazamos y no amamos al mundo, como hogar, como familia y de manera individual. Entonces esta vida de piedad solo puede venir cada vez que estudiamos las Escrituras, al conocer el Evangelio. Por eso usted y yo debemos de procurar edificarnos, estudiar formalmente, seriamente las Escrituras. Pero esta misma vida de piedad que procuramos tener los hijos de Dios nos demanda que seamos personas disciplinadas, personas dedicadas y que ejercitemos la piedad. Y esto es precisamente lo que conecta la vida de piedad con nuestro devocional. Porque la palabra de Dios nos está pidiendo que nosotros ejercitemos la piedad. Debemos de procurar entonces de manera personal, individual, la oración, el estudio, la proclamación, el congregarnos, el discipularnos, el estudiar la palabra, pero también como familia. Porque debemos de ejercitarnos, debemos de ser personas disciplinadas y ejercitando nuestra piedad todo el tiempo, pero también como familia. Y es lo que podemos ver, y quisiera que leyéramos 1 Timoteo 4, 7 y 8. Pero evita las fábulas profanas y propias de viejas. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Es una acción constante. Es como si viéramos a la piedad como un músculo, que si no lo ejercitamos se va a atrofiar. Va a perder fuerza, vigor, volumen. Por eso es que el versículo anterior decía que aquel que se aparta o que no estudia se envanece, se enreda en riñas, en discusiones, difamaciones, sospechas.
todo el tiempo. Aquí este texto nos está diciendo, ejercitémonos en la piedad. Sigue leyendo. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para esta vida y para la que viene. Y es que debemos ejercitar todo el tiempo. ¿Cómo? La oración, congregándonos, discipulándonos, estudiando la palabra, ejercitemos la piedad. Procurando como familia reunirnos periódicamente para poder ser edificados, instruidos, dedicarnos a la oración y enseñados en amor, en verdad. Pero a este argumento podemos agregar 2 Corintios 10:5. Léelo por favor. Destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Y es que cuando nosotros ejercitamos todo el tiempo, nos ejercitamos y ejercitamos la piedad, entonces destruimos todo razonamiento, todo argumento diabólico, todo celo desmedido en el hogar, todo celo aquel que se sale y que parte de la ira, de la malicia y del pecado. Toda mentira, todo engaño, dice que todo razonamiento, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Cuando nosotros venimos constantemente a la palabra y ejercitamos, nos ejercitamos, llevamos cautiva nuestra vida delante de Dios. Eso es devoción, porque amamos a Dios. Hay un fervor nuestro hacia nuestro Dios. Hay un pavor y un temor hacia nuestro Dios. Y adoramos a nuestro Dios. Debemos ejercitar diariamente la vida de piedad, pero la pregunta es, ¿cómo nos ejercitamos? Y quiero enfocarme en dos temas, hablando ya específicamente del tiempo de devoción en el hogar. Y es que la vida de piedad demanda de nosotros una entrega total de nuestra vida. Por cuanto hemos sido salvados, pertenecemos a Dios, eso se refleja en nuestra vida diaria, nuestra vida de piedad. Se refleja al congregarnos, al discipularnos, al proclamar, al ofrendar y al diezmar, en nuestras oraciones, en nuestro estudio de la palabra, y precisamente en estos últimos dos quiero centrar estos pocos minutos que nos quedan para de manera práctica en el hogar, en un devocional. Ahora bien, estamos hablando de que Dios nos ha salvado, Dios nos entrega su palabra, le pertenecemos a Él. Por consiguiente, nuestra vida y devoción se debe a Él en gratitud, en acciones de gracias, en oración, en estudio, de manera individual. Nosotros vivimos una vida piadosa, pero que también debemos de procurar que como familia sea así, como grupo familiar. Pero ¿cómo hacemos esto y cómo procuramos consagrar nuestro hogar, nuestra familia? Bueno, a través del estudio de la palabra es una forma práctica de hacerlo, de reunirnos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? De manera estructurada. Estudiando la palabra de una manera que tal vez se prepare un tema específico en el hogar para desarrollarlo. Preparar ese devocional, planificarlo correctamente para una reunión periódica en el cual se puede estudiar un tema en las Escrituras que sea necesario para la familia. Puede ser algo que hable acerca de la culpabilidad, de la soledad, de la traición, del amor, de la misericordia que Dios muestra. Cada uno de estos temas que sea a la luz de las Escrituras, para que como familia seamos consolados, animados, exhortados. Pero también podríamos reunirnos, planificar y hacer una lectura corrida, ya sea de un salmo, de un proverbio, de una porción de la palabra. Leer constantemente las Escrituras, porque por medio de ellas es que nosotros entendemos y nuestros ojos son abiertos qué es lo que Dios quiere, que quiere de nosotros, cómo debemos de vivir, sabiendo y entendiendo, porque la Escritura nos escribe, nos enseña que no depende de nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Pero este estudio formal de las Escrituras nos va a guiar a un mayor crecimiento del conocimiento de Dios, guiándonos al arrepentimiento. Y aquí quiero agregar un elemento que como familia muchas veces no se hace, ya sea por orgullo, por arrogancia, o porque, no quiero decirlo con simpleza, sino que por el hecho de no conocer las Escrituras, porque no somos traídos a luz en la palabra de Dios. Pero cuando leemos las Escrituras de manera formal y de manera estructurada en el hogar, planificando esos momentos, debemos de ser guiados al crecimiento y debemos de ser guiados a la edificación.
¿Qué dice 2 Corintios 7, del 10 en adelante? Porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento. Ok. La tristeza que es según Dios causa arrepentimiento. Si estuviéramos en un momento como familia leyendo este texto, en el hogar, nos está pidiendo que esa tristeza, la tristeza correcta, esa tristeza que es según Dios, ¿cuándo hay esa tristeza? Cuando se ha pecado, es lo que está diciendo, es el contexto. Cuando uno ha pecado en contra de Dios, tal vez uno ha pecado en contra porque ofendió a un hijo, irritó al hijo, o irritó el esposo o la esposa, se irritaron, pecaron, se ofendieron. Aquella tristeza que es según Dios, en un momento familiar, leyendo ese texto, debería de producir un arrepentimiento, es lo que está diciendo. Sigue leyendo. Causa arrepentimiento para salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, esto mismo de ser entristecido según Dios, cuánta solicitud os causó. Y no solo eso, sino también disculpas e indignación. Y no solo temor, sino también anhelo. Y no solo celo, sino también vindicación. En todo demostrasteis que vosotros mismos erais inocentes en el asunto. Y aquí está diciendo un verdadero arrepentimiento. Esa tristeza que es según Dios va a producir en nosotros un arrepentimiento. Si estuviéramos en un momento de familia, en un momento que tal vez nos ofendimos, esto debería llevarnos a pedirnos perdón, a confesar el pecado. Si tienes razón, pequé en contra de ti, contra Dios y contra ti, perdóname. Y genera entonces un momento claramente no de remordimiento, sino de un genuino y verdadero arrepentimiento que es producido a través del Espíritu, pero que a través de entender la palabra debería de llevarnos al arrepentimiento. Y eso que yo comentaba, que muchas veces no se hace en el hogar, es precisamente la confesión de pecados en el hogar. Obviamente los padres a las madres, muchas veces obviamente los hijos no deben de darse cuenta. Usted sabrá en su hogar. Pero sí el hecho de poder confesar, entender que es un momento de edificación, de que se está leyendo y que la palabra lo lleve a un verdadero arrepentimiento en el hogar, ya sea en un pecado que tal vez como familia se esté cometiendo de manera individual unos contra otros, pero debe de procurar el estudio de la palabra, la comunión, la armonía, el amor, la edificación, el crecimiento, cuidar el hogar. Y también solo el estudio de la palabra va a abrir nuestros ojos para ver los beneficios de una vida de piedad, de una vida que es provechosa. Cuando estábamos en la serie de los domingos, se está hablando acerca de Job. Job, a través de sus tribulaciones, él llegó a cuestionar y dijo, ¿de qué me sirve entonces haber servido tanto a Dios y estar viviendo tanta desgracia? Y es que las Escrituras nos hablan, nos muestran que Dios es providente. Y solo a través de su palabra podemos ver el verdadero provecho de vivir una vida de piedad. Y así como ya leímos en Timoteo 4:8, que dice que es provechosa, la vida de piedad es provechosa para esta vida, es decir, para nosotros hoy, hay bendiciones, claro, y las disfrutamos, claro que sí, pero también hay provecho para la vida que viene, para cuando entremos en gloria a nuestro Señor. Nuestra vida de piedad aquí, de manera individual y familiar, es de provecho, claro que sí. En un momento de discusión, cuando realmente estamos centrados en las Escrituras, en una situación familiar difícil, que como grupo familiar, algún problema, alguna tribulación, cuando realmente se está centrado en las Escrituras, tal vez la muerte de un familiar, tal vez ante una eminente separación probablemente, realmente estar centrados en la palabra trae beneficios al hogar. Somos edificados en amor. Son beneficios que vemos ya y podemos disfrutar del amor de Dios al nosotros procurar tener una vida de piedad. Y también es lo que dice Timoteo 6:6, como fuente de gran ganancia si va acompañada de contentamiento es la piedad. Así que la palabra, el estudio de la palabra en el hogar, en un momento específico en la familia, debemos de hacerlo estructurado, planificado correctamente. Pero podemos hacerlo corrido, las Escrituras, leer un pasaje, vamos a leer este día un pasaje. Y dejar la lectura los edifique. Pero otro punto importante que quiero agregar en ese momento, hay muchas actividades más de piedad, pero me estoy enfocando en dos, la palabra y la oración. Esta segunda, la oración, es vista de menos. Y hablaba de esto acerca con Pastor Héctor, y él decía, hoy en día la oración, aunque entendemos que debemos de hacerla, pero muchas veces la estamos menospreciando. Y olvidamos la importancia de clamar a Dios, de orar y de doblar rodillas a Dios.
y confiamos en otras cosas, pero muchas veces no venimos y no oramos. Y nos escudamos con las frases, bueno, Dios es soberano, Dios sabe cómo hace las cosas. Así que no oramos. Claramente Dios es soberano, sí es soberano, pero ¿acaso no voy a clamarle a Dios? ¿Acaso no voy a exponer mi corazón delante de Dios y derramar mi espíritu, mi alma, mi cuerpo delante de Dios en una oración a Dios? ¿No me voy a dedicar a clamarle a Dios? Claro que sí, si el rey David es un ejemplo. Él conocía que su hijo iba a morir, porque Natán se lo dijo. Pero él, sabiendo el dictamen de Dios, él fue y oró. Y dice que él oró y cuando él se paró, se cambia las ropas, se sigue adorando y la respuesta es, bueno, yo clamé a Dios por si acaso él tal vez desistía de matar a mi hijo. Pero después de que ya estaba hecho, él no se resintió contra Dios, sino que se levantó, se cambió y siguió adorando a su Dios. Y siguió adorando a su Señor. Él no dejó solo, pues ya no voy a orar, no voy a clamarle a Dios por mi hijo, porque él ya decidió. David oró fervientemente, no se levantó, no comía, clamando a Dios. Dice Romanos 12:2 de la siguiente manera: regocijándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración. Perseverando en la oración, esa debe de ser nuestra actitud, una permanencia constante, continua, diaria, todo el momento en la oración. La oración nos guiará a depender de Dios, a poner nuestra confianza en Él, a entender que Él obrará conforme a su voluntad y no según nuestros deseos, no según nuestro conocimiento, no según nuestras fuerzas. Por esto mismo es que debemos orar como familia y que nuestra oración sea constante, periódica, para que Dios sea glorificado y que como familia seamos guiados a una conciencia correcta de que Dios obrará según su voluntad. Y en Hechos, hablando acerca de los primeros convertidos, aquellas personas que creyeron por primera vez, él explica qué es lo que hacían, que dice Hechos 2:42. Y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Okay. Podemos rescatar dos acá, que estamos hablando. Se dedicaron a la doctrina de los apóstoles, a las escrituras, y se dedicaron a la oración, hablando de los primeros convertidos. Inmediatamente ellos comenzaron a dedicarse al estudio de las escrituras, inmediatamente ellos comenzaron a procurar la comunión, a participar de la cena del Señor y en las oraciones constantes. De igual manera, los apóstoles, después de haber escogido a diáconos que se encargaran de huérfanos y de las viudas, ellos dijeron, sin menospreciar el cuidado de las huérfanas y las viudas, ellos dijeron de la siguiente manera a los apóstoles, Hechos 6:4. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y quiero resaltar que estos pasajes demuestran que los cristianos se dedican, esa dedicación, esa oración, esa dedicación no está refiriéndose a que lo hacían de manera circunstancial cuando fuera necesario. Es que ciertamente cuando uno está en tribulaciones ora a Dios. Pero esa dedicación es constante, es permanente. Se dedicaron a la oración, no de manera esporádica o circunstancial, sino que esa dedicación está haciendo una referencia de una continuidad. Todo el tiempo aquellos que son hijos de Dios se dedican a la oración, pero ¿por qué oramos? Aunque ya contestamos, aunque ya implícitamente o explícitamente también hemos contestado, pero quiero mencionar algunos elementos más. Y es que estos textos nos dicen y nos enseñan que todos los cristianos, como un ejercicio de la piedad, es la oración. Así que usted y yo debemos de orar. No orar es hacernos arrogantes creyendo que somos Dios, porque solo Dios no ora. Oramos también, otra razón más, es porque nosotros oramos por nuestras propias necesidades, por la familia, por las necesidades de la familia, pero también oramos por nuestra iglesia, por nuestro país, etcétera, etcétera. Como hogar debemos de reunirnos a orar por las necesidades que hay. Hay dificultades, hay escasez muchas veces, hay bendición, pero es importante que nos reunamos y oremos y presentemos nuestras necesidades delante de Dios. Así nos lleva una conciencia de preocupación unos por otros también, una conciencia de conocernos aún más en la familia, preocupándonos unos por otros. Pero también la oración nos lleva a poner nuestra confianza en Dios, entendiendo que Él obra de manera providente, que Él es soberano, que Él es absoluto. Pero también podemos preguntarnos cómo debemos orar, cómo puedo orar en el hogar, qué puedo hacer para orar, porque muchas veces es difícil orar. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo oramos? ¿Qué debo de decir? Bueno, podemos hacerlo y tengo en mente
tres formas en las que nosotros podemos orar. Una es una oración libre, una oración que es espontánea, refiriéndonos a Dios, orando, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestras almas a Dios de manera espontánea a Dios. Probablemente en algún momento de tribulación, en un momento cargado, no tenemos que rebuscarnos en las palabras porque tenemos tanto que orar a Dios. Tenemos tanto que decirle que de manera libre comenzamos a orar a nuestro Dios. Pero también hay otra forma de orar que viene en mente, es una oración estructurada. Una oración libre demuestra que hay una genuina comunión con nuestro Dios, que hay libertad. Pero muchas veces, si no es estructurada, si no es planificada, muchas veces demuestra o podemos caer en una oración vaga, en una oración que es centrándose en nuestros deseos, en nuestra carne. Y es donde viene una oración estructurada. ¿A qué me refiero? A que cuando oramos podemos tomar la Biblia, leer una porción de la Biblia, orarla y apropiarnos de esa porción para nuestro hogar, para nuestra familia, orándola y aplicándola a nuestra familia, orando conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, incluso en la oración, entendamos, la oración Dios nos enseña cómo debemos de orarle. Es que Dios nos enseña cómo Él quiere que le adoremos. El hombre por su propio pecado no sabe cómo adorar a Dios. No entiende cómo es que Dios quiere ser adorado. Una forma es la oración, así que Dios ha enseñado cómo debemos de orarle. Así que bien podemos buscar modelos en la Biblia de oración, porque hay muchas oraciones en las Escrituras. Muchas de las oraciones de Pablo iban dirigidas, Señor, a la conversión de personas. Muchas iban dirigidas a las necesidades de sus hermanos. Muchas iban dirigidas a la congregación. Así que podemos tomar la Biblia, las Escrituras, leerla y apropiarnos de ese texto para la familia, o bien buscar modelos de oración en el hogar, pero también podemos venir y tomar una lista y orar por esas necesidades, orar por lo que tenemos en esa lista, por familiares, para que el Evangelio sea proclamado, por nuestra iglesia, por las misiones. Y nuestra oración puede ser estructurada como familia, como hogar. Pero se me viene también a la mente una tercera forma de orar, y es en todo momento y en cualquier circunstancia. Y es que cuando hay momentos difíciles, venimos en oración porque nos sentimos desprotegidos, nos sentimos en dificultades y necesitamos orar. Pero también debemos de orar en esos momentos de gozo, de paz, de tranquilidad, de abundancia, porque si no fuese así, si no fuera por Dios. Así que debemos de ser agradecidos con Dios. Y nosotros podríamos orar uniendo este punto con el anterior, 2 Corintios 6:10, que dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. En momentos de tribulación, así como Pablo oraba, nosotros venimos como entristecidos, pero realmente como gozosos. O bien podríamos orar lo que dice Romanos 3:5, hablando de las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Apropiándonos de ese texto para una situación difícil en el hogar, podemos orar de esta manera. Así que debemos de orar de manera individual, pero como familia también, de manera espontánea, pero de manera estructurada a nuestro Dios. Y podemos tomar el texto bíblico para orar, apropiarnos de esa palabra para orar como familia. Pero esto no fuera posible, hermanos, no pudiéramos vivir una vida de piedad, y con esto quiero concluir, una vida de piedad y de devoción, no fueran posibles si no fuera por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Si no nos centramos en Él, porque fácilmente en un momento de como familia de oración podemos centrarnos en nuestras necesidades y no en glorificar a Dios, y no tener una conciencia correcta que lo hacemos para que Dios sea glorificado, y también entendiendo por cuanto su sacrificio por nosotros fue efectivo en la cruz y Él nos salvó, es que podemos vivir una vida de piedad y una vida de devoción en nuestro hogar. Que dice 1 Timoteo 3:16, que nos habla y nos dice, hablando del ministerio de la piedad, Él pone como el origen y la base el sacrificio de Cristo, y creo que el texto se explica por sí mismo. ¿Qué dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es que el Evangelio mismo viene a ser esa base de la vida de piedad, un ministerio y el ministerio de la piedad. Pero el Evangelio mismo, su centro es Cristo. Se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si cada uno de nosotros podemos vivir en devoción,
a Dios, guiando nuestras vidas, nuestras oraciones a Dios de manera genuina, no es porque nosotros podamos en nosotros mismos, sino porque Cristo mismo lo ha hecho posible. Y por eso debemos de orarle a Él con acciones de gracias, debemos de venir y clamarle a Dios, estudiar las Escrituras y mostrar esa devoción por cuanto Dios nos ha salvado. Él mismo nos enseñó esto aquí en la tierra. Él, en su condición de hombre, Él oró y clamó al Padre. Así cuanto más nosotros no vamos a orar a nuestro Señor. Hebreos 5:7 dice de la siguiente manera: quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. De manera que para que nuestro hogar sea para la gloria de Dios y que sea un hábito constante, debemos de venir a las Escrituras, a la oración, pero entendiendo que es por medio de Cristo Jesús que ha sido posible. Y termino con este texto que nos dice la palabra que Dios mismo nos capacita para toda buena obra. Así que si no amamos al mundo, sino que amamos a Dios, es porque Dios nos capacita. Dios guarda nuestro hogar, Dios guarda la familia, Dios nos guarda, pero debemos de procurar como familia adorar a nuestro Dios, vivir en piedad, vivir de manera devocional y procurar periódicamente y planificando reuniones en el hogar para que Dios sea exaltado a través de nuestra edificación, a través de nuestra oración, a través de nuestras acciones de gracias a Dios, pero entendiendo que Dios nos capacita para toda buena obra y para la vida de piedad. Leamos 2 de Pedro 1:3. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Así que Dios nos capacita y nos da todo lo necesario por medio de su poder y su Espíritu, quien ha sido entregado a la iglesia, a nosotros, morando en nosotros, que nos capacita para las buenas obras y la vida de piedad. Oremos a nuestro Dios.